Avanzamos en la historia de One Piece, y esta vez es turno de la primera aventura de los Mugiwara en territorio de un Yonko, el arco de la isla Whole Cake. Y como es costumbre ya, este arco deja más misterios para la lista, algunos pequeños y otros más grandes. Prepárate porque a continuación enlistaré todos esos misterios que nos dejó el arco de Whole Cake, que abarca desde el capítulo 825 al 902 del manga. En el capítulo 825 somos introducidos al concepto del Yerma Double Six, una organización con una historia bastante misteriosa, originaria del North Blue. Su fama fue tal que existían tiras cómicas en el periódico en las que aparecían como antagonistas de un héroe de la marina llamado Zora, acompañado de un robot y una gaviota. A pesar de que ya conocemos más sobre los integrantes del Yerma, la existencia de Zora sigue siendo un misterio. ¿Será solo un símbolo de la marina o un personaje que existió en la historia real? En el siguiente capítulo nos enteramos que el Yerma no es solo una armada, sino que es considerado un país y además tiene participación en el Reverie. Dado que en el pasado esta organización estuvo involucrada en el dominio completo del North Blue, ¿cómo es que forma parte del Reverie? En el capítulo 830 Pedro nos explica que visitó Whole Cake en el pasado, mientras estaba en una tripulación que más tarde conoceríamos de nombre como los Piratas Nox, y que se encargaba de buscar poneglyphs por el mundo. ¿Habrá tenido esta tripulación algo que ver con la expedición de Nico Olbia o con los sabios de Ohara en general? También me pregunto si encontraron otros poneglyphs y qué habrá sucedido con ellos. En el capítulo 833 vemos la pelea entre Sanji y George, en la que sus subordinados mencionan que alguna vez en el pasado fue conocido como Garuda, que es una ave mitológica de la cultura hindú. Me pregunto si más adelante en la serie veremos más sobre el pasado de George, pues parece ocultar bastantes secretos importantes. En el capítulo 835, Pound nos explica sobre la habilidad de fruta del diablo de Big Mom, la Zoru Zoru no Mi, y hay algunos detalles que me parecen relevantes. Uno es que a diferencia de Moria y su habilidad de extraer sombras, las almas que colecta Big Mom no pueden ser introducidas ni a otras personas, ni pueden ser usadas para reanimar cadáveres. El segundo punto es que a pesar de que esas almas no pueden ser usadas en otras personas, sí pueden ser usadas en animales. Y esto llama mucho mi atención, pues significa que para fines de la Zoru Zoru, las almas de los humanos y las de los demás animales funcionan diferente. Esto abre la puerta a mucha especulación y preguntas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En la portada del capítulo 836 vemos a Aokiji en cierta isla nevada desconocida. De ahí en fuera no sabemos nada más de él. ¿Qué estará haciendo ahí y cuál es su objetivo? Las portadas de los capítulos 837 y 838 también son muy interesantes, pues nos muestran a la tripulación de Shanks en una isla desconocida que parece ser desértica por la presencia de cactus, en medio de la celebración de una boda. ¿De quién será esa boda? En mi opinión, este evento podría ser muy relevante para el futuro. Y en el capítulo 838 conocemos por primera vez el espacio alterno controlado por Brûlé y llamado Mirror World. No es la primera vez que vemos una especie de dimensión alternativa en el mundo de One Piece, siendo la primera vez en la saga Enies Lobby con Blueno, y posteriormente ha sido mencionada la existencia de un espacio infinito debido a la habilidad de Barba Negra y de Caribou. Me parece muy enigmático este concepto y me pregunto si habrá más dimensiones de este tipo. El capítulo 840 es uno de esos capítulos importantes, pues nos describe no solo el concepto del factor de linaje, sino que también nos da una pista sobre el pasado de Vegapunk. Durante este capítulo, Sanji descubre que el Yerma ha sido capaz de clonar humanos con el fin de desarrollar un gran ejército, y Yonji le explica algunos puntos interesantes. Primero, que el Yerma no solo en el presente, sino en el pasado también, siempre ha sido considerado como un reino de gran avance científico, y que George mismo fue considerado un gran investigador. Luego nos menciona que George formó parte, junto a Vegapunk, de un grupo de investigación sin ley que desarrollaba armas y tecnología. Entre sus investigaciones descubrieron el llamado factor de linaje, que en palabras de Yonji corresponde a los planos de la vida misma. Por último nos menciona que el gobierno consideró demasiado peligroso ese grupo, y por tanto tomaron acciones arrestando a Vegapunk. Lo interesante es que nos dice que el resto de los integrantes tomaron caminos separados. ¿Por qué el gobierno no eliminó a los demás? ¿Qué otros integrantes había en ese misterioso grupo? Todos estos misterios, desde el factor de linaje, así como el pasado científico del Yerma y la historia de Vegapunk y sus investigaciones, siguen dando mucho de qué hablar. Un detalle que me parece curioso de este arco es que en repetidas ocasiones diversos personajes se cuestionan si realmente Luffy es un ser humano.
En este caso muestra una imagen del capítulo 843. La pregunta suele ir referida a la capacidad de Luffy de comer demasiado y de digerir rápido, así como de su resistencia a los ataques, y en todos los casos aparece simplemente como un elemento cómico, pero de tanto que lo repitieron me he quedado pensando, ¿habrá algo más aquí? En el capítulo 846, Tamago nos revela un montón de información extremadamente importante sobre los poneglyphs. En primer lugar, nos dice que hay 30 en total, dato crucial pues hasta el momento no teníamos idea de cuántos existían, pero además revela otro punto bastante interesante y es que existen 9 considerados como río Poneglyph. Previo a este momento, siempre se había pensado que el río Poneglyph era uno solo, o bien la combinación de todos, pero ahora sabemos que son exactamente 9. Además de las preguntas que surgen de esto, como por ejemplo, ¿dónde están esos 9 río Poneglyphs? También es interesante cuestionarse por qué Tamago sabe todo esto. En el capítulo 847 en la biblioteca de razas de Big Mom, vemos por un breve momento a un ser humanoide aparentemente conocido como Kinokobito, bastante extraño. Jamás se había hecho mención de una raza de este tipo en la historia y me pregunto si la volveremos a ver más tarde. En ese mismo capítulo se nos recuerda el tamatebaco de la isla Gyojin y se menciona que es un famoso tesoro nacional del reino Ryugu. Llama mi atención el por qué adquirió ese estatus de fama mundial y por qué todas las personas lo conocen y lo valoran. Después Big Mom nos explica su odio por Lola y menciona que si no fuera por ella, habría podido establecer lazos con Elbaf y en consecuencia habría acabado con los demás Yonko y para este momento habría obtenido el título de rey de los piratas. Me llama mucho la atención que Big Mom considera el pacto con Elbaf tan importante como para darle la capacidad de derrocar a los demás Yonko, y me parece que eso habla mucho del poder que este país de gigantes posee. En el capítulo 850 vemos a Pedro en el pasado, rehusándose a morir pues enuncia que el amanecer del mundo está cerca, y el concepto del amanecer es algo que Pedro repite constantemente a lo largo de este arco. ¿Qué saben los Minks sobre eso y qué significa ese amanecer? Es algo que sigue siendo un misterio. En el capítulo 852 aprendemos que la madre de Sanji, Bismuth Sora, tomó un fármaco con el fin de detener las modificaciones a los factores de linaje de sus hijos, con el fin de preservar su humanidad. Por supuesto, ahora sabemos que el efecto solamente funcionó en Sanji, pero esto me lleva a pensar en que si hay sustancias que pueden revertir modificaciones a factores de linaje, veremos algo en el futuro similar, pero en el contexto de frutas del diablo o de Smiles. En el capítulo 853 se nos menciona por primera vez la tribu de los tres ojos, de la cual no sabemos nada, salvo lo que vimos durante este arco, y lo más intrigante es que parece ser que los miembros de esa tribu son capaces de despertar la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas, hecho que Big Mom desea aprovechar para que Pudding descifre los poneglyphs por ella. Espero el día en el que conozcamos más de esta misteriosa raza y el origen de su habilidad. El bajo mundo de One Piece es un tema que llama mucho mi atención y en el capítulo 857 volvemos a escuchar una referencia sobre él, cuando Sanji explica que Bege era de una de 5 mafias que controlaban el West Blue. En el capítulo 858 aprendemos de otro personaje que hasta ahora solo conocemos de nombre, el príncipe Loki de Elbaf, quien se enamoró de Lola y dio esperanza a Big Mom respecto a su alianza con los gigantes. Además, Chiffon nos dice que Elbaf es conocido como el país más fuerte del mundo, y viniendo del mundo de One Piece, eso es decir bastante. La fiesta de TV de Big Mom, que inicia en el capítulo 860, nos presenta a más personajes relacionados al bajo mundo de One Piece, de los cuales algunos han aparecido un poco más en la historia, pero otros siguen completamente envueltos en misterio. El líder del periódico World Economic Times, Morgans, el rey del mercado negro Dufeld, el magnate de los envíos Umit, el titán de la industria de almacenamiento Giberson y la princesa del rincón del placer, pero también miembro encubierto del Cipicero, Stussy. En el capítulo 866 vemos el pasado de Big Mom y lo primero que queda en duda es la identidad de sus padres. No sabemos quiénes eran ni de qué país venían, y más aún, no hemos sabido absolutamente nada del por qué Big Mom era tan poderosa desde una edad tan temprana y cómo alcanzó ese tamaño siendo que sus padres claramente no eran individuos grandes ni remotamente. Después en el mismo capítulo conocemos a Madre Caramel, un personaje bastante interesante, no solo por su modo de ganarse la vida y su afiliación al Cipicero, sino por su clara afiliación religiosa, lo cual siempre ha llamado mi atención. De este capítulo también aprendemos sobre el Festival del Solsticio de Invierno de Elbaf, el cual celebra la muerte y el renacimiento del Sol. Siendo el Sol uno de los símbolos más intrigantes del mundo de One Piece junto con la Luna,
este tipo de detalles se prestan a bastante especulación. En el capítulo 867 presenciamos, al menos en parte, un evento sumamente curioso, el cumpleaños de Big Mom, en el que desaparecieron misteriosamente tanto sus compañeros del orfanato como Madre Caramel. No solo eso, sino que tras dicho evento Big Mom adquirió la habilidad de fruta del diablo que Madre Caramel tenía previamente, la Soru Soru no Mi. Y por supuesto, todos creemos que esto sucedió debido a canibalismo y que por razones de censura esto no podría haberse mostrado de forma más explícita. Este evento es importante pues es una pista más sobre el funcionamiento de las frutas del diablo. En el capítulo 871 aprendemos que el deseo del Yerma de conquistar el North Blue tiene una antigüedad de 300 años. Dato importante pues nos hace ver que entonces este reino fue fundado hace mucho tiempo y que su dominio completo sobre el North Blue no es un hecho reciente, sino que fue hace más de 3 siglos. Un pequeño misterio del capítulo 872 es la incapacidad de volar de Morgans, quien consumió la fruta Zoan Tori Tori no Mi modelo Albatros, lo cual es extraño por supuesto porque los albatros sí que pueden volar. En ese mismo capítulo César Clown al fin recupera su corazón, que le había sido arrebatado desde Pon Hazard y esa es la última vez que lo vimos. El misterio está en su paradero actual y qué estará haciendo en estos momentos. Las portadas del capítulo 873 y 875 nos muestran las aventuras de Bartolomeo en una isla desconocida, pero que es importante pues forma parte del territorio de Shanks. Y lo curioso es que vemos cómo él quema la bandera del Yonkou en favor de la de Luffy, lo cual podría ser importante para el futuro. En el capítulo 877, Pedro vuelve a mencionar el amanecer del mundo, pero además nos dice que la tripulación de los Mugiwara podría ser esa gente que el clan Kozuki ha esperado por siglos y que llevarán al mundo a su amanecer. Y en el capítulo 878 nos enteramos que el nombre de la tripulación pasada de Pedro, los Piratas Nox, hace alusión a la noche que antecede al amanecer. Definitivamente Pedro sabía más de lo que nos dijo y me parece casi seguro que su investigación sobre los poneglyphs arrojó datos importantes que ya conoceremos a su tiempo. Me pregunto si habrá dejado entre sus posesiones impresiones de algunos poneglyphs que podrían ser compartidos con Robin más tarde. Napoleón, el sombrero de Big Mom, dice algo curioso en el capítulo 879. En mi país, los criminales atroces no tienen mucho futuro. Y por supuesto, siendo Napoleón un homie con parte del alma de Big Mom, ¿será que esta referencia es una pista a su lugar de origen? En el capítulo 882 nos enteramos que Katakuri es otro usuario que ha despertado el poder de su fruta del diablo, y de forma similar a Doflamingo, esto le permite convertir su entorno en mochi, y esto nos sugiere que el despertar de los Paramecia en general consiste en la modificación de su entorno. En el capítulo 888 vemos otra transformación interesante cuando Carrot al ver la luna llena directamente nos muestra el modo Sulong. Jinbei nos explica en el siguiente capítulo que cuando los Minks observan la luna llena, sus instintos ferales despiertan desde el fondo de sus recuerdos. Si los Minks ya eran una raza interesante, tanto por su apariencia como por su habilidad para usar la electricidad, el modo Sulong y su conexión con la luna añade una capa más de misterio en torno a esta raza. Y por último, en el capítulo 894, Rayleigh le menciona a Luffy algo muy interesante sobre su haki de observación. Todo es parte del color de observación, pero parece que eres más proficiente en detectar los sentimientos de las criaturas vivientes. Sin embargo, parece que no eres consciente de ello. Pero si tienes esa habilidad, entonces podrás definitivamente ser capaz de predecir los movimientos del oponente también. Con esta frase, se sugiere que la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas podría ser un aspecto del haki de observación, cuestión que ha sido teorizada múltiples veces, pero que no ha sido confirmada explícitamente. Sin embargo, esta escena refuerza la teoría. Espero que te haya gustado este video y si es así, agradeceré mucho tu like. Si no has visto los demás videos de la serie Misterios sin resolver, puedes seguir el enlace en la descripción que te llevará a la lista de reproducción completa. ¿Tienes alguna teoría sobre alguno de estos misterios? Escríbemela en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Para terminar, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal: Yoyo, Javi Perestelo, Luciano Revillod, Al López, Mr. Don Luffy, Mugiwara Ocelot, Ramón Parra, Steven de la Torre, Eduardo E., Isaac Buzo, Flamita Castle, Yan David Cabañas, David Ginas, Wallen Romano Ulloa, Gran Patriarca, Darian25, Anlecu, Rodrigo Robles, Sergio MC, Federico Juárez, Jeff TKFP Turkey Nugget, Mr. Hugo, Gibran Villa, Jonathan Figueroa, Cocoma, Omar Puentes, Soy Dani Barrios, Luis Mira, Dogboy West, Profesor Samán, No Se Llama, Geo, Regube2, Alejandro González, Nomas, Víctor Vaso, Chico Trueno, el tío José Senyu y Miguel Pérez.
Si quieres ser miembro del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a mis videos, te invito a hacer clic en el botón de unirse o en el enlace de la descripción de este video para más información. Gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos en el próximo video.